Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Reciban un saludo de parte del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Estoy aquí, mis queridos amigos, para compartir con ustedes un maravilloso mensaje de las Sagradas Escrituras este viernes 30 de junio, donde vamos a estar viendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 1 al versículo 4. Jesús pues bajó del monte y empezó a seguirlo muchedumbres. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerle una declaración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso mensaje de esperanza, maravilloso mensaje de salvación, donde vemos en esta petición de este Señor, de este leproso, que llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que llegó y se puso de rodillas delante de él. Así también nosotros debemos adorar a nuestro Dios con ese respeto, llegar de rodillas al santuario y adorar al Señor, al Creador del universo entero. Pues bien, mis hermanos, vemos en esta lectura donde vamos a reflexionar esas palabras tanto del leproso como las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde vemos que dice la palabra de Dios que Jesús bajó del monte, donde estuvo en oración por mucho tiempo, donde dio el sermón del monte, donde anunció el evangelio. Pero vemos aquí en este maravilloso acontecimiento que sucedió en el pueblo de Israel, más para este hombre que sufría de esa lepra que tenía en su cuerpo, donde era una enfermedad incurable y era una enfermedad contagiosa, que nadie se podía acercar a una persona que estuviera con esa enfermedad de la lepra. Cuando a una persona le daba esa enfermedad en un hogar, inmediatamente era excluido de ese hogar y tenía que irse a un lugar lejano para no contagiar a sus seres queridos. Y por lo tanto también la sociedad lo excluía de estar en la sociedad. No podían ir a la iglesia, no podían hacer actividades donde hubiera personas, sino que tenían que estar lejos, afuera de la ciudad, tal vez en un monte, tal vez a las orillas de algún río, donde realmente era el lugar que ellos tenían que estar, hasta por el motivo que podían contagiar a alguien, a una persona. Y ellos pues tenían que gritar cuando sintieran que andaba gente algo cerca, para decir que ellos tenían esa enfermedad, para que nadie se acercara a ellos. Pero aquí vemos las maravillas de Dios, donde realmente este leproso, dice la palabra de Dios, que llegó y cayó de rodillas a nuestro Señor Jesucristo y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le contestó: quiero, queda limpio.
de tu enfermedad. Vemos, mis hermanos, es algo extraordinario, donde Jesús lo tocó, dice que extendió su mano, lo tocó a este hombre que estaba enfermo, que estaba leproso, que tenía una enfermedad contagiosa, y pensar que en ese tiempo era prohibido acercarse a un enfermo, pero Jesús vino y lo tocó y aquel hombre quedó sano, desapareció su enfermedad totalmente de él. Y para eso ya el Señor lo había curado. El hombre se puso contento, pero Jesús le dijo, tienes que ir a presentarte al sacerdote. Vemos en estas palabras donde Jesús lo envía al sacerdote, donde en esos tiempos un leproso, si era que quedara sano, tenía que ir a presentarse al sacerdote y el sacerdote le daba un certificado que ya podía incluirse en la sociedad, podía llegar a su hogar, estar con su familia, porque ya había sido liberado. Y por eso Jesús lo envió también a este lugar, donde realmente también nosotros podemos ver y vemos en este acontecimiento que también nosotros, cuando vamos a pedir a Jesús, como este hombre con humildad que llegó de rodillas y le dijo, si quieres, como también nosotros podemos decirlo, que sea tu voluntad, Señor. Haz lo que sea tu voluntad en mi vida. Pedirle, pero que sea su voluntad, porque los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, y nosotros lo único que podemos hacer, pedirle al Señor y que sea su voluntad. Si tú quieres, puedes sanarme. Sabiendo que para Dios no hay nada imposible, todo es posible para Él. Pero dijo Jesús en su palabra, todo es posible también para el que cree. Si nosotros creemos en la salvación y en la sanación que Jesús nos ofrece, recibiremos. Tal vez en muchas ocasiones no al instante, en muchas ocasiones tenemos que permanecer tal vez días, tal vez meses, años, pidiendo por algo que necesitamos y poniendo en las manos de Dios, y Él sabrá qué es lo que a nosotros nos conviene. Si nos conviene recibir esa sanación, si es para bien de nuestra vida, lo recibiremos. Pero si Dios ve que nos va a dar algo que le pedimos para que nuestra alma se pierda, entonces tal vez el Señor no lo va a hacer posible. Pero nosotros debemos tener esa buena intención, que lo que vamos a recibir de Dios es para bien de nosotros y para bien de nuestras familias, de nuestra comunidad, de cada uno de aquellas personas que tal vez necesitan un consejo, que tal vez necesitan una palabra de aliento, que nosotros la vamos a poder dar. Por eso, mis hermanos, es tan importante pedir a Dios diariamente el Espíritu Santo que se derrame sobre cada uno de nosotros, y así que permanezca el Espíritu de Dios en cada hogar, en cada lugar de trabajo, en el lugar donde nosotros nos encontremos, que seamos guiados por Él, que guíe nuestros pasos, nuestros pensamientos. Pidiendo la voluntad del Señor, podemos ser limpios de esa lepra que ha tal vez dañado nuestra vida, la lepra del pecado, que es algo que lo puede llevar a una muerte espiritual si nosotros no hacemos un cambio en nuestra vida. Así pues, mis hermanos, que el Señor los bendiga y que los haga santos y que nos lleve a la vida eterna el último día cuando partamos de este mundo. Y así sea.